espacio. El día de hoy tenemos como experto al doctor Jesús Avidán Ramos Salas. Estaremos tocando el tema de la brecha digital y el maestro nos va a estar acompañando en una ronda de preguntas. Primeramente voy a hacer la lectura del perfil del doctor Jesús Avidán y el doctor tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Comunicación con Tecnologías, en Tecnología Educativa, tiene un doctorado de Nuevas Tecnologías en Comunicación por la Universidad de Málaga. Como experiencia docente, ha sido coordinador de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, es integrante del Comité del Diseño Curricular de la Licenciatura en Comunicación, ha sido docente y tutor a distancia en la licenciatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas en la educación. También ha sido profesor en la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Chiapas desde el 2002 a la fecha. También el doctor nos ha escrito y ha publicado diversos artículos en diferentes temáticas, como lo son espacios virtuales, didáctica educativo, la radio universitaria, y también ha tenido la participación en el libro de Tecnología y Lectura y Nuevas Alfabetizaciones, editado por la Universidad Autónoma de Chiapas. Así que tenemos a un experto en el tema sobre brecha digital, ha tenido experiencia docente y su formación es muy completa. Agradecemos profundamente al doctor Jesús Avidán Ramos Salas por acompañarnos y por permitirnos acceder a sus conocimientos y que nos comparta un poquito de todo lo que él sabe. Primeramente, el día de hoy nos están acompañando el maestro Jorge Díaz Hernández y el maestro Jorge Darwin Santiago Lara. Ellos van a estar como moderadores dentro de este espacio y van a estar abordando la temática junto con el doctor Jesús Avidán Ramos Salas. Iniciamos, compañeros. Doctor, muy buenos días. Soy Jorge Díaz Hernández, estudiante del doctorado. En esta ocasión nos tocó un proyecto y el cual recurrimos a usted. Agradecemos de antemano su participación. Sabemos de sus compromisos, pero también sabemos de su experiencia y que va a ser en bien de la educación. Voy a iniciar con la primera pregunta. En este caso, hoy la educación está sufriendo gran transformación en muchos aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, nosotros hasta cierto punto vemos a las comunidades docentes un poco pues desubicadas en ese sentido, en el uso prácticamente de los recursos tecnológicos, las nuevas metodologías, las nuevas pedagogías de la enseñanza, ¿no? Entonces, como experto, ¿cómo interpreta usted la brecha digital de uso en este contexto educativo? Bueno, pues muchas gracias a todos, primeramente por esta invitación. Para mí es bastante interesante que se realicen este tipo de ejercicios porque nos permiten, creo, conocer un poco más sobre esta situación que estamos pasando y que la pandemia ha venido a acelerar, ¿no? Bueno, retomando un poquito el tema que acabas de mencionar, Jorge, me parece a mí que el campo del uso de la tecnología es un campo de investigación que lleva tiempo que se ha estado realizando, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más interesantes que plantea este campo de investigación es el uso que se pueden hacer de las tecnologías que anteriormente se conocían como medios o se siguen conociendo como medios, porque una tecnología no deja de ser un medio. Podría funcionar como un recurso, podría funcionar como una actividad, podríamos pensar también de que la tecnología es también un medio, es también un espacio. Prácticamente la tecnología hoy es ya
algo muy flexible, ¿no? Y que en el que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad y también la necesidad de utilizarlas para poder construir conocimientos con los estudiantes. Y en ese sentido creo que uno de los aspectos que más preocupan a los docentes y sobre todo también a las instituciones es esta famosa brecha, ¿no? La brecha digital, que desde mi punto de vista ha, ha permitido que o no permitido, sino ha hecho que las instituciones se preocupen en realizar cursos, capacitaciones, eh, programas completos de cómo utilizar la tecnología en el aula y actualmente cómo utilizar la tecnología para la enseñanza a distancia. Y en esta nueva modalidad que yo considero que más que no es solamente híbrida, ¿no? Esta opción del blended learning, sino que ya es una modalidad emergente, en el que ya prácticamente todas nuestras comunicaciones están mediadas, porque recordemos un poco que el blended learning o el aprendizaje híbrido se caracterizaba porque había un espacio en el aula, ¿no? Y actualmente no. Actualmente, aunque se le denomina híbrido, pero no hay un espacio en aula. Es un espacio mediado por tecnologías, es un espacio virtual, un espacio que no existe realmente, sino que existe cuando ya establecemos comunicación con nuestros estudiantes, cuando hacemos las salas de videoconferencias. En ese momento están funcionando. En ese momento es cuando ya existen. Y creo que la brecha digital en ese aspecto y contextualizándolo en estos tiempos, pues vino a acrecentar, a hacer más visible más bien la desigualdad en la que nos encontramos en términos de acceso. Eh, claro, eso depende también de las diferentes instituciones, hay instituciones educativas públicas, instituciones educativas privadas, que lograron solventar esta brecha, ¿no? Sobre todo la brecha tecnológica, ¿no? Que se refiere al uso de dispositivos, al acceso a Internet, el acceso a redes. Todos podemos o hemos sido testigos de cómo los estudiantes han tenido que solventar algunos problemas de conectividad y también, obviamente, problemas de espacio, porque la pandemia nos vino a mostrar que el aula sigue siendo un espacio para poder establecer cierta equidad para realizar actividades. Y actualmente con la enseñanza a distancia y mediada por videoconferencias, pues vemos que no todos están en las mismas condiciones. Hay algunos que tienen un espacio para estudiar, otros que no lo tienen, unos que tienen que pagar por datos para conectarse, otros que tienen conexión ilimitada. Entonces, aparte de la brecha tecnológica, la brecha digital también vino a aparecer y acentuarse mucho más en estos tiempos, porque nos hemos dado cuenta de que a pesar de que existen de que existe infraestructura, de que existe tecnología, de que existe la posibilidad de que los profesores puedan dar sus clases a través de estos medios, no todos tienen la misma capacidad ni la misma nivel de uso de las tecnologías. Unos tienen unas limitaciones, otros las tienen más desarrolladas, pero definitivamente la brecha digital radica, creo yo, en esa distancia entre los que saben aplicar la tecnología de aquellos que apenas están empezando a usarla, ¿no? Debemos aquí, creo yo, y desde mi punto de vista, diferenciar entre conocimiento y saber, ¿no? Una cosa es saber dar clics o conocer dónde dar clics para realizar algún aspecto de la tecnología, y otra cosa aplicarlo, que es el saber, creo que. Yo creo que Muy bien. la idea de saber se refiere a conocimiento aplicado, ¿no? Así es, doctor. Muy bien, queda muy comprensible su situación. Vamos a anclarlo un poco más a nuestro contexto en este caso. Por ejemplo, nuestro estado es un estado intercultural, de usos y costumbres, de diferentes etnias, de situaciones precarias. Entonces, desde su punto de vista,
¿Usted qué factores considera que acentúan más a la brecha digital de uso en esta situación que le planteo? Siendo, digamos, ubicándonos en en el contexto tan diverso que es Chiapas, creo que la cultura juega un papel muy importante, no solamente como categoría descriptiva, sino también como eh, factor de problematización. Es decir, había que considerar la cultura como un factor que puede llegar a influir en cómo se usa la tecnología, ¿no? Eh, el hecho de que existan algunas etnias que, digamos, tienen algunos conocimientos del uso de la tecnología, hace que la tecnología se vuelva un camino, se vuelva un canal de comunicación con el exterior, y también de que lo que sucede fuera de su propio contexto, pues también empiecen a realizarse consumos. Así tenemos que la tecnología está sirviendo eh, como ese espacio donde se dan las nuevas relaciones entre diferentes culturas, ¿no? En cuanto a cómo esta interculturalidad o multiculturalidad, diría yo, afecta a la brecha, pues creo que podríamos pensar la lengua, ¿no? En el idioma. Pero, por otro lado, como ya he comentado, la tecnología, al convertirse en un canal, sirve para que esas lenguas también se den a conocer. Sí, actualmente tenemos personas, sobre todo jóvenes, que están usando tecnología, que son de contextos indígenas y que hablan en su propio idioma. No lo hacen en el lenguaje español, sino lo hacen en su idioma y están utilizando redes sociales, están utilizando mensajería instantánea, y también sirve como para mostrar que la tecnología se ha vuelto ese espacio, pues, ¿no? Para poder compartir su propia cultura. Eh, yo creo que aún siguen habiendo, eh, digamos, necesidades para que estas tecnologías puedan llegar a estos diferentes contextos. Entre ellos, pues, es que exista software en el idioma de las personas que no hablan español o que hablan un idioma indígena, que Muy exista importante eso. software, que existe también plataformas en ese idioma, ¿no? Sobre todo en los programas de educación a distancia, casi siempre se habla de programas en español, ¿no? Y creo que va siendo hora de que se empiecen a plantear programas orientados directamente en el idioma de los que dominan en esos contextos, ¿no? Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Esa diferencia, esas aportaciones tan importantes, eso es lo que queremos llevarlo tal vez a un foro de análisis, ¿no? Para nuestro Estado, porque muchas veces hace falta esa parte tan importante que usted nos ha mencionado ahorita. La siguiente pregunta, doctor, gira en este aspecto. Nosotros como maestros, como docentes, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso, tenemos una vocación bien definida, hasta donde yo considero que así debería de ser. Más sin embargo, hay factores que también como maestros va afectando esta parte, ¿no? De no actualizarte. Por ejemplo, la pregunta es, ¿usted considera que los maestros de mayor edad ya es más notoria su resistencia y por eso incrementan a la brecha digital ellos? Sí, es una pregunta bastante complicada tal vez, porque aunque yo conozco a personas que tienen cierta edad y que, bueno, que no se resisten al uso de la tecnología, considero que hay un malentendido en el caso de ellos, ¿no? En cuanto a cómo deben concebir la tecnología. Y creo que uno de los principales errores que hay que subsanar es el hecho de que la tecnología no se debe considerarse como algo instrumental, sino que debe considerarse como parte de una estrategia didáctica, parte de una estrategia de atención
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente creo que el centro no es la tecnología. El centro son las estrategias con el uso de tecnología, ¿no? Las estrategias mediadas por tecnología en donde están involucrados conceptos o teorías educativas y que en ese sentido no deben confundirse con el uso sin más de una aplicación, ¿no? Entonces, creo que sí, han habido, creo que desde siempre tenemos un rezago tal vez en profesores que tienen una edad avanzada porque tienen hábitos, tienen costumbres, tienen sus propias formas de impartir, ¿no?, clases. Entonces, cuando viene la pandemia, pues son los principales afectados, ¿no? Con aquellos bueno, que empiezan a trasladarse, a convertir toda su práctica docente en algo mediado. Entonces, es ahí donde creo que sí se acentúa la brecha, porque ellos, digamos, tenían ciertas limitaciones y que ahora también con el periodo de uso intensivo de las tecnologías, creo que han podido ir eh, conociendo digamos, vivencialmente las ventajas que tiene la tecnología, ¿no? Ventajas y desventajas, por supuesto. Muy bien, doctor. Creo que pues son correctos sus puntos de vista, ¿no? Le voy a dar paso a mi compañero Jorge Darwin, que va a realizar las siguientes 3 preguntas. Adelante, Jorge. Ok. ¿Qué tal, doctor? Una vez más, buenos días, y es un gusto estar compartiendo con usted este espacio y sobre todo que nos esté dando parte de la sapiencia que tiene usted sobre este tema. Y en concreto, bueno, pues a mí me toca ver o preguntarle más bien, después de analizar lo que usted está comentando, me di a la tarea un poco de modificar la pregunta. Y bueno, la pregunta que le voy a hacer es, bueno, dentro de eso que comenta usted está uno de los procesos de la brecha digital, perdón, es, como bien lo comentó usted, el acceso, el uso y la calidad de uso que se le da a las TIC. Entonces, contextualizando esto en un nivel superior, la pregunta en concreto sería, ¿considera que es una barrera el uso de las TIC en nuestro estado? Y hoy en día, como estrategia del uso de las TIC, ¿cómo se supera en la parte educativa en este nivel, en específico en el nivel superior? Ok. Yo creo que en el nivel superior las instituciones deben establecer modelos, ¿no? Y los modelos educativos son muy importantes, pero yo creo que si habría que ir haciendo análisis de los modelos educativos que se construyen en las universidades y ver cuál es el papel que tiene la tecnología allí. Yo creo que a pesar de que estamos en una pandemia y pasó toda esta cuestión del uso intensivo de la tecnología, la visión y la forma en el que se concibe la tecnología desde el ámbito educativo sigue siendo altamente instrumental y no debería considerarse de tal forma. La mayoría de las universidades considero que si no es que ya ha adoptado el modelo híbrido, pero en ese sentido, lo que hay que analizar es cómo ese modelo educativo que se instaura en las universidades retoma de forma adecuada el uso de la tecnología. Digamos que no es usarlo por usar, sino que deben haber teorías, sustentos metodológicos, teóricos que permitan que esta implementación de la tecnología se dé de forma orgánica, no un tanto implantada y obligatoria, ¿no?
Yo creo que hay, cada institución tiene cierta evolución y de acuerdo a esa evolución, el uso de la tecnología debe también ser en ese sentido. Por otro lado, al ser universidades y ofrecer em, el desarrollo de ciertas disciplinas, las universidades y los profesores, en este caso, profesores universitarios, deben incorporar el uso de la tecnología y también considerar que su uso no va a ni a dañar ni a hacerlos más menos críticos a los estudiantes. Todo depende del uso que le haga el profesor y también de la mirada, su propia forma de su práctica docente, ¿no? Entonces, digamos, una tecnología no puede ser aplicada de forma general y creo que es uno de los errores en las universidades el usar un solo modelo, no el uso de un modelo, sino más bien el uso de una sola estrategia de uso de la tecnología. No hay solo una estrategia de uso, hay múltiples estrategias y precisamente son las nuevas capacidades del profesor, poder establecer y diseñar esas estrategias usando tecnología, ¿no? Entonces, más que la idea de construir una sola estrategia de uso general, tendríamos que hablar de nuevas competencias en el profesorado para poder construir o diseñar estrategias basadas en metodologías activas del aprendizaje, ¿no? Que ya tienen muchos años funcionando, pero que ahora solamente es que están mediadas por la tecnología, ¿no? Y también potenciadas por la tecnología, porque no debemos olvidar que la tecnología ha traído también muchos beneficios que aún están siendo investigadas, obviamente, y también implementadas poco a poco, a medida que se va comprobando su beneficio, ¿no? Como el caso de la inteligencia artificial, la analítica del aprendizaje, el uso de los recursos, ¿no? Interactivos, el uso del video, y bueno, de ahí podemos ir sacando varios aspectos de la tecnología que mejora la calidad educativa, ¿no? Ok, pues analizando, doctor, el amplio conocimiento que usted está compartiendo y de acuerdo a esa pregunta, considero que la siguiente pregunta, pues, es parte de lo que usted está, compartiéndonos. Pero, bueno, voy tomando un poco de notas y voy a darle lectura a la siguiente pregunta. De acuerdo a los modelos educativos, la educación es valuable bajo ciertos criterios de acuerdo a lo que usted mencionaba, a las teorías, a la parte técnico-metodológica que se le da en el proceso, en el proceso del uso de las TICs dentro del nivel superior, las cuales pues están integradas en los procesos educativos, ¿no? En este nivel. Y la pregunta en conciso es, ¿considera usted que el uso de las TIC se logra mejorar la calidad educativa con una sola forma de enseñanza, digamos, haciendo a un lado la parte tradicional, porque pues ahorita pues estamos ya en este objetivo que es la brecha digital? Entonces, la parte tradicional como que ya queda desfasada o superada en ese sentido. Pero, ¿qué tanto considera usted que el uso de las tecnologías se logra mejorar la calidad educativa de una nueva forma? Vaya, yo puse aquí de una sola forma de enseñanza, pero obviamente escuchándolo, hay muchísimas modelos o estrategias educativas. ¿Cómo considera usted que el uso de las TIC supera o logra la calidad educativa en el nivel superior? Creo que lo que habría que, eh, creo que dejar claro tal vez es que lo que va a mejorar son, o sea, el factor que va a mejorar la calidad educativa son las estrategias, el uso estratégico de las tecnologías, más que el mero uso de la tecnología, porque como bien sabemos, el solo poner y usar tecnología en realidad no trae beneficios.
Lo que trae beneficios es su uso estratégico. Y esos Ujú. usos estratégicos deben estar basados y sustentados en teorías educativas, en teorías socioeducativas, ¿no? Y en las miradas que desde cada disciplina de las universidades, de cada campo disciplinar, pueda establecerse. En ese sentido, creo yo que sí que pueden haber mejoras, pero al mismo tiempo que eh, esta supuesta mejora este, pueda impactar sobre el aprendizaje de los estudiantes, debe considerarse seriamente la incorporación de espacios de investigación en tecnología educativa o en el uso mediado eh, o el aprendizaje mediado por tecnologías para poder elevar esa misma calidad, porque esto implicaría tomarse más en serio la producción de contenidos didácticos. Las universidades, estamos siendo testigos ya de la ruptura de las paredes, pues, ¿no? Ya la educación ya no tiene que ser, ya no que debe estar dentro de las aulas, sino debe estar conectada con la realidad y conectada también con un mundo global, un mundo en constante cambio. Y actualmente, pues, el participar, las universidades que participen en la producción de contenidos educativos o contenidos didácticos en espacios cada vez más abiertos, pues es una tendencia cada vez más generalizada, ¿no? Entonces, yo considero que va a mejorar en cuanto a existan planeaciones estratégicas basadas en modelos educativos, ¿no? Planeaciones, más bien planes institucionales, ¿no? Que permitan recuperar la experiencia, la infraestructura, la capacidad humana que tiene cada universidad para poder implementar estas estrategias de uso, ¿no? Pero lo que sí debemos recordar es que el uso en sí de la tecnología sin más no creo que mejore la calidad. Lo que mejora la calidad educativa es el uso estratégico de esas tecnologías. Y esos usos estratégicos, reitero, yo creo que deben estar basadas en experiencias de otras universidades, en experiencias científicas, en conocimiento científico, ¿no? Porque de eso se trata, digamos, el uso de la tecnología. Lo que se ha probado en otros lugares, habría que recuperarse en el contexto y ver la posibilidad de que a partir de la investigación pueda generarse conocimiento contextualizado para generar estrategias de uso de la tecnología en las universidades, ¿no? Oh, muy bien. Tengo una pregunta más. Sí. Más bien son dos, doctor. Y sería la siguiente. La parte de la que querramos o no, y es la que mueve la economía, los estados, en los países, es la parte económica, y esto va ligado con la globalización. Entonces, ¿de qué manera considera usted que impacta o incide en la educación en el nivel superior? Pero de acuerdo al contexto, y en específico es en nuestro estado, que es, como bien decía al inicio de la entrevista, es multicultural y hay usos y costumbres, pero ¿de qué manera la globalización eh, impacta en la educación en un nivel superior en nuestro estado? Digámosle como que las ventajas o las desventajas. Creo que esa sería la pregunta. Las ventajas y desventajas de la globalización en la educación. Sí, contextualizándolos en nuestro estado, en el nivel superior. Bueno, yo creo que en el caso de cómo las instituciones de educación superior están viendo la globalización o lo estamos experimentando, Ajá, eh, creo que en ese sentido las tecnologías han tenido un papel muy, muy importante, o más bien determinante en expandir la globalización. Debemos recordar que en cuanto a contenidos, la globalización sigue siendo un fenómeno eh, permanente.
seguimos consumiendo contenidos que se producen, por ejemplo, en Estados Unidos, y la mayoría, si no es que a nivel mundial, consumimos ese mismo tipo de contenidos. Pero por otro lado, también la tecnología ha permitido cierta diversidad. Ejemplos como Netflix, ¿no? Que actualmente emite contenidos ya no solamente de Hollywood, sino estamos haciendo testigos de consumos de culturas coreanas, ¿no? Consumos de culturas de otros países que no son meramente las de Estados Unidos ni las de Hollywood. Entonces, ¿esto cómo afecta a la educación? Pues lo afecta en muchas cosas, porque nos estamos topando con estudiantes que actualmente ya no tienen un conocimiento, la referencia ya no es solamente su contexto local, ya no es México, ya no son los canales de televisión abiertos, sino estamos con estudiantes que tienen ya una referencia mucho más general, ¿no? Estamos hablando con estudiantes que ya tienen consumos de otro tipo y que esos consumos determinan bastante su capacidad de respuesta, tal vez, ¿no? Y de involucrarse en diferentes actividades de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también, o sea, la tecnología actualmente estamos consumiendo cada vez más plataformas que son de otros países, ¿no? También hablamos de pensamientos de otros países que están mediados por la tecnología, ¿no? Entonces, una de las ventajas podría ser pues bueno, mayor oportunidades tal vez con la tecnología de poder convertirse en emisores, ¿no? Actualmente los estudiantes también pueden emitir, nosotros como profesores también podemos convertirnos en productores de contenido educativo, ¿no? A través de las plataformas, ya sea las redes sociales o a través de YouTube o algunas otras plataformas que permiten esta difusión. Y pues bueno, una de las desventajas es yo creo que el problema de asumir esta complejidad, ¿no? Que representa estar en contacto con tantos contenidos y con tantos tipos de contenidos, porque al mismo tiempo ya no necesitamos solamente una alfabetización digital, sino también una alfabetización informacional para no naufragar en este mar de contenidos y pues saber cuál es verdadero y cuál es falso, ¿no? Cuál es confiable y cuál no. Y evitar pues la desinformación o el asumir algunos datos como verdades, cuando en realidad no lo son. Entonces, yo creo que serían las principales, digamos, las dos miradas tanto de ventaja como desventaja de la globalización, creo yo. Ok, muy bien. Gracias. Y ya por último, bueno, como experto y con la experiencia que nos ha compartido en este medio educativo en el que usted se desenvuelve, ¿cuáles serían o cuáles son las líneas de acción que usted considera impredecibles o importantes para promover el uso crítico de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior? Yo creo que, igual, reitero, hay varias formas de uso de la tecnología y creo que las líneas de acción en instituciones educativas primeramente tienen que ser el uso educativo de la tecnología, ¿no? Y el campo de la tecnología educativa tiene mucho que aportar en ese sentido y, y hay mucha experiencia ahí, pues, ¿no? Entonces, recuperarla y realizar este tipo de orientación en las instituciones de educación superior permitirían elevar la calidad, ¿no? Por otro lado, debemos también ser conscientes de que los cambios que están sufriendo, que experimentamos en la sociedad, nos obligan a pensar en un uso más creativo de la tecnología, ¿no? Un uso menos, un poco más versátil, ¿no? Pero necesariamente debe pasar por otras etapas, ¿no? El uso crítico es una de las orientaciones o enfoques que tiene la tecnología, y esto tiene que ver mucho con un paradigma sociocrítico de transformación y de emancipación. Entonces, el uso de la tecnología en los espacios educativos y que tienen como objetivo la emancipación del ser humano, pues van a tener
una mirada menos prescriptiva de la tecnología, ¿no? Un poco más abierta y más de experiencia y de asumir las complejidades en las que se encuentran insertos los estudiantes y nos encontramos insertos como sociedad, ¿no? Y la tecnología permitiría mostrar estas diversas problemáticas y asumir estrategias, ¿no? de atención. Entonces, yo creo que aparte de que es necesario establecer algunos criterios claros como instituciones para generar estos modelos educativos, considero que es también muy importante crear proyectos que incidan en la transformación de la sociedad, ¿no? En espacios más reducidos, más localizados, más contextualizados y donde la tecnología no solamente tendrá una función de recurso ni de actividad, sino una función de espacio, pues, ¿no? Porque recordemos que ahora los debates políticos y las orientaciones de los votos se están haciendo en Internet y se están haciendo en las redes sociales. La participación política ya no solamente incluye el ir a votar, sino a veces hasta estar en las redes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las redes sociales son el nuevo espacio de poder, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que visualizar que si queremos hacer un uso crítico y de transformación de la sociedad, con el uso de tecnología, debemos considerar todas estas partes o estos aspectos que son necesarios, ¿no? El hecho de que la complejidad en un contexto social implique el conocer aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, ¿no? Para poder mejorar esas estrategias, ¿no? Y realizar cambios y transformaciones. Yo creo que sería la importancia o el uso crítico que le daríamos a la tecnología, ¿no? El que hayan cambios, ¿no? Ok, me parece súper bastante lo que nos comparte en el sentido de información, tal vez en el sentido hablando de que no nada más está la parte educativa, sino que hay otros aspectos como usted lo está compartiendo y que van inmersos o están dentro de la parte educativa, como es la parte social, la política o la parte cultural. Entonces, le agradezco, doctor, el espacio, el tiempo que se tomó para contestar este cuestionario y por compartir esos conocimientos y enriquecer nuestro trabajo. Muchas gracias. No, a ustedes por también tomarse el tiempo para realizar esta entrevista. Bueno, espero que de alguna forma que estamos aquí les ayude a ellos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Abidán. Ha sido un gusto verlo nuevamente y pues Igualmente. compartir este espacio ha sido súper interesante, escucharlo y también yo creo que que usted nos comparte esa mirada, ¿no? Como experto de la brecha digital, de las tecnologías de la información y la comunicación, de su aplicabilidad y bueno, todos los aspectos que influyen también en la aplicación de estos. El equipo completo le agradece su tiempo, el espacio que nos brindó y bueno, siendo las 10:47, Si vamos me a dar. permite tantito, Maestro Jorge maestra. Díaz. Sí, Adelante. doctor Jesús, Sí. muy agradecido por toda esta gran experiencia, que desde mi punto de vista es más que nada reflexivo para que nosotros podamos mejorar nuestra práctica docente. Como decía, nosotros tenemos que contribuir a esa práctica, a ese nuevo reto, ¿no? Porque la tecnología ya se viene a quedar, por lo tanto, debemos de buscar esas estrategias didácticas para darle mejor uso y mejorar la calidad educativa. Eso es lo que se pretende, inmensa dentro de ese proceso todos los recursos. Agradezco pues su amabilidad de estar con nosotros, muy gentil, y creo que va todo esto en bien de la educación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, compañeros. Hasta este punto voy a grabar, voy a terminar la grabación. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Sí.